tal? Buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45 en este jueves, ya 5 de mayo del 2022, con temas de actualidad nacional. Vamos a hablar esta noche a propósito de la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a nuestro país. La tarde-noche de este jueves llegó a Guatemala y tuvo una reunión bilateral con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, y luego una declaración conjunta en donde se habló principalmente del tema de la migración y los esfuerzos para evitar que guatemaltecos vayan de forma irregular a Estados Unidos. Vamos a hablar de ese tema en breve y siempre saludamos, como todos los jueves, a Cristian Castillo. ¿Qué tal? Don Mario, ya en pleno invierno. No, se vino la lluvia hoy en la tarde-noche y colapsó la avenida La Reforma, Boulevard Liberación, Calzada Aguilar Batres y a todas las que no sabemos, ¿no? Y lo lamentable es que todos los años pasa lo mismo. Es decir, alcantarillas tapadas, sacan hasta colchones de las alcantarillas, pero no lo hacen en abril. Lo hacen hasta mediados de mayo, cuando ya las calles se han asolvado, etcétera. Es la historia de esta sociedad, mi estimado Mario. Todo lo dejamos para el último momento. Para el último momento. Y ya entró mayo y la lluvia y ya. Con todo. Todo y el caos con todo. Y el caos con todo. Bueno, vamos a hablar esta noche acerca de la visita de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a nuestro país. Una gira por Centroamérica y Cuba que inicia acá en Guatemala. Mañana, a eso de las 11:30, al filo del mediodía, irá al vecino El Salvador para entrevistarse con el presidente Bukele. Y pues bueno, después, sábado, con Xiomara Castro en Honduras. Domingo va a Cuba y regresa a la capital mexicana el domingo en la noche. El presidente López Obrador estuvo acá en el Palacio Nacional de la Cultura. Hubo una reunión bilateral con el presidente Alejandro Yamatei, en donde se habló acerca de impulsar temas de proyectos sociales acá en Guatemala. Uno específicamente que se llama Sembrando Vida en Chimaltenango, para evitar que los agricultores abandonen sus tierras e intenten ir a Estados Unidos. Se va a trabajar con eso. Y pues bueno, el presidente López Obrador también habló acerca de graves problemas comunes que enfrenta Guatemala y México. Habló del respeto a la soberanía de los países y pues bueno, él dio un discurso y una declaración conjunta y un poco extraña. No hubo chance de hacer una rueda de preguntas, de esto también vamos a hablar. Y le presentamos a nuestros invitados esta noche, a Luis Miguel Reyes, el director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, y a Rodrigo Montúfar, catedrático universitario y también exdiplomático. Bienvenidos a ambos. Muy buena noche. Gracias, buenas noches. Doctor Montúfar, un presidente mexicano particular, un presidente que gana elecciones hace más o menos una década, no se le reconoce en aquel momento la presidencia, toma el Zócalo de México, prácticamente mantiene un año un gobierno paralelo, luego, una década después, vuelve a ganar las elecciones ya en una edad mucho más avanzada, una presidencia que, aunque mantiene altos niveles de popularidad en su país, el presidente no ha tenido un liderazgo ni regional, ni tampoco ha representado la ideología que defiende desde su gobierno. ¿Cómo entender en ese contexto, doctor Montúfar, la venida a Guatemala, siendo que es el segundo viaje oficial que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera de su país? El primero fue a Estados Unidos y ahora visita Centroamérica y en particular Guatemala. Sí, cómo no. Muchas gracias. Efectivamente, Manuel Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, pues representó una opción que no era muy creíble en México. Tomemos en cuenta que hay sectores muy conservadores, muy tradicionalistas en México, amplios, y entonces no se veía de una manera diáfana la oferta de Andrés Manuel López Obrador, hasta que llegó y demostró que sí puede ser un presidente democrático
un presidente innovador y con ideas que sean de beneficio para una gran mayoría de mexicanos. Desde luego, y para los demás países de América Central es un fenómeno difícil de comprender porque México es un país muy grande, heterogéneo, muy heterogéneo, y como decía, con sectores muy poderosos en diferentes ámbitos. Esa es la visita de un presidente así que representa una izquierda democrática, una base muy amplia, pues definitivamente es de gran importancia para nuestros países y en lo que respecta a Guatemala, también es una lección que hay que aprender lo que es la alternabilidad en el poder, no solo con determinados caracteres ideológicos, sino dar oportunidad a diferentes movimientos, diferentes opciones. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador representa una oportunidad de comprensión para este país, para Guatemala. Hay que observar detenidamente cada uno de los discursos, de las palabras que él dice, porque no dice palabras de relleno. Yo he estado viendo el mensaje conjunto, las palabras de AMLO, y definitivamente para nosotros representa un conjunto de lecciones que tenemos que aprender y que tenemos que descifrar y compartir. Ahora bien, Luis Miguel, digamos, la visita de López Obrador a Centroamérica se da, digamos, en dos contextos que hay que mencionarlo. La visita del canciller Marcelo Ebrard a Washington esta semana, en donde se habló con el secretario de Estado Antony Blinken el tema de la migración y de trabajar un programa de empleos para los centroamericanos. Eso fue lo que dijo el canciller Ebrard. Y por otro lado está por concluir este tema del título 42 o capítulo 42, en cuanto a que miles de migrantes quedaron varados en la frontera sur por el tema de la pandemia. Esto todavía le tocó a la administración Trump. Hay quienes dicen que en los próximos días vamos a ver una ola masiva de gente intentando entrar a Estados Unidos. En ese contexto, pues pareciera que López Obrador viene con mensajes de Washington. ¿Cómo entender que tiene que ser el presidente de México el que venga y no directamente Washington el que diga? Sí, totalmente, ¿verdad? Desde el inicio de su gobierno, López Obrador se ha puesto a disposición del gobierno de los Estados Unidos para intentar frenar la migración que viene del Triángulo Norte de Centroamérica. Esto se ha hecho evidente en muchísimas ocasiones y yo creo que lo que estamos viendo hoy, o sin el creo, o sea, lo que estamos viendo hoy básicamente es un poco más de eso, ¿verdad? Hoy López Obrador viene a Guatemala, el mensaje público pues es muchas cosas, habla de comercio, habla de facilitar el comercio entre ambos países, habla de tema aduanero, pero el tema central de su visita es sin lugar a dudas la migración. Por un lado, él intenta abordarlo desde el punto de vista económico y hablar de atacar las causas de la migración, pero se sabe que en el fondo el objetivo es realmente frenar estas caravanas de migrantes que van hacia Estados Unidos y que pasan inevitablemente por México, ¿verdad? México, desde la administración anterior del gobierno de Estados Unidos, se ha convertido en la puerta, digamos, más inmediata o en el cerco más inmediato para los centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos. Y ojo, que no ha sido un cerco amistoso o amigable, ¿verdad? Más bien ha sido un cerco duro en donde se ha utilizado la fuerza y se ha, digamos, cerrado el paso completamente para miles de migrantes. Que ojo, esto es un tema, digamos, importante, pero se ha hablado mucho sobre la poca humanidad o el poco interés por respetar derechos humanos, también de parte del gobierno mexicano, de los miles de centroamericanos que pasan diariamente y que atraviesan este país para llegar a Estados Unidos. Doctor Montúfar, ¿cómo entender ese planteamiento que ha hecho ya el licenciado Reyes
en el contexto que usted refería de una izquierda democrática. Se le ha criticado precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador el uso de la fuerza para reprimir y en alguna medida desincentivar la migración de centroamericanos que llegan al territorio mexicano intentando llegar a la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cómo combinar estas dos posiciones? Sí, bueno, el tema de inmigración es un tema que supera la capacidad de cualquier país. Ni siquiera los Estados Unidos lo pueden resolver. Tampoco México, mucho menos nuestros países. Lo que tiene que encontrarse es una fórmula de crear un corredor seguro para los migrantes y que puedan migrar, porque la migración es también un derecho humano, un derecho fundamental. Cuando se habla de utilizar la fuerza, recordemos que el uso de la fuerza debidamente autorizada y para resolver una crisis es parte del orden público. Eso quiere decir que tiene que haber autoridad, aunque sea de derecha, de izquierda o de cualquier posición. No puede dejar de imponer autoridad, porque si no se fomenta la anarquía. Entonces, yo no diría que es una represión. Tal vez se tiene que saber emplear la actividad de ordenamiento de esa migración. Ahora bien, lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador es resolver las causas de migración. Y los presidentes hablaron efectivamente sobre esa problemática, pero me parece que olvidaron una que yo les quiero recordar a los presidentes, y es el tema cultural. Por más que se hable de medidas de todo tipo, si no se le explica a la población que son personas que viven en el área rural, por ejemplo, y también a nivel urbano y suburbano, se les tiene que explicar porque las personas con falta de cultura son víctimas favoritas para los grupos de traficantes de personas. Entonces, si no se ataja el aspecto cultural, no, por más que se hable, no se va a resolver. Por ejemplo, en el área rural hay que explicarle a la población en su propio idioma, Hay que explicarle los riesgos de la migración irregular, y algo muy importante que tampoco se ha mencionado, que el envío de los niños no acompañados es un delito. Eso no puede ser que se tolere que se van los niños sin acompañamiento. Eso es una irresponsabilidad civil para los padres o encargados, pero también tiene efecto penal. Entonces hay que explicarle a las familias del área rural en su propio idioma que enviar a los niños es un delito por el cual se les tiene que procesar, aparte de la irresponsabilidad de tipo civil, de tipo familiar, que es enviar a los niños y niñas sin acompañamiento, exponiéndolos a toda clase de riesgo. Me parece muy bonita la declaración de los presidentes, pero no llegó al fondo que yo digo. Si no se habla directamente con la gente del área rural y del área urbana, suburbana, no se va a resolver. Se va a quedar en reuniones de ministerios, de comunicaciones y todo, porque la gente no lo va a saber, no va a comprender, y va a seguir siendo vulnerable para la manipulación por parte de los traficantes. Ahora bien, Luis Miguel, el presidente López Obrador hacía referencia y hacía un reclamo de que ya llevan varios años la solicitud en cuanto a que 4,000 millones de dólares se va a destinar desde Estados Unidos para apoyo a Centroamérica en la creación de programas sociales para que la gente ya no se vaya. Y él decía que desde la administración Trump este tema se ha estado solicitando, que no se ha dado, y que en paralelo se aprobaron 42,000 millones
o 42 millones, perdón, para el tema de armas en Ucrania. Si uno revisa las políticas de Washington hacia Centroamérica, esas ya son fórmulas probadas. Y la gente se siguió yendo y hasta se han ido en caravanas y en masa, dicho coloquialmente. O sea, ¿funciona eso de estar esperando 4.000 millones de dólares? ¿Eso va a funcionar? Porque en el pasado no funcionó. No, yo creo que ya está ampliamente probado que la cooperación internacional ayuda, ¿verdad? O sea, sí tiene un efecto, pero no resuelve los problemas de fondo, ¿verdad? Guatemala necesita resolver el problema de la migración, pero eso no se va a hacer con dinero de la cooperación internacional, no se va a hacer con cooperación con México, no se va a hacer de ninguna forma. La única forma es que Guatemala encuentre la forma de llevar desarrollo a esos lugares en donde la gente está tan desesperada que necesita buscar opciones como arriesgar su vida, irse del país, emprender un viaje que sabemos que es muy peligroso, ¿verdad? Esto no se va a resolver hablándole a la gente, no se va a resolver con campañas de comunicación donde le advertimos a la gente que el viaje es peligroso. La gente lo va a seguir haciendo porque la opción es morir aquí de hambre o irse a arriesgar la vida, pero tener la opción de poder enviar dólares a su casa y con eso construir una casa de 3 niveles y con eso comprar terrenos y con eso comprar lo que necesitan para vivir. Entonces, la gente se va a seguir yendo mientras no tenga opciones de encontrar una vida, digna en este país, ¿verdad? Eso va a seguir pasando. Y el dinero, la cooperación internacional, por más millones que sean, difícilmente lo va a resolver, porque lo que necesitamos es mejorar las condiciones del país y para eso necesitamos mejorar la política, porque lo que necesitamos es fortalecer las instituciones locales para que puedan realmente crear un clima que dé bienvenida a inversiones. Eso sí, necesitamos inversión externa que pueda venir al país a poner fábricas, a poner empresas que puedan generar desarrollo, que puedan generar empleos que necesitamos para que la gente no se vaya. Eso sí va a hacer que la gente se quede aquí, porque si la gente encuentra en cerca de su casa una opción para poder trabajar con un empleo formal que le dé además prestaciones, que le dé acceso al seguro social, pues la gente, por supuesto, que va a preferir quedarse aquí y ganar su dinero y poder vivir dignamente en lugar de irse a otro país a arriesgar la vida y alejarse de su familia, ¿verdad? Pero esa es la única opción, pero para eso necesitamos fortalecer nuestras instituciones, tener un sistema de justicia que le dé seguridad a las personas y también le dé seguridad a las inversiones. Si no construimos un país, no vamos a lograr salir de esta fábrica de migración que somos ahorita. Doctor Montúfar, de los postulados iniciales de la formación de internacionalistas, lo primero que se aprende es que las relaciones internacionales responden a un interés nacional. Los estados salen a el encuentro de otros estados tratando de beneficiar su interés nacional. Hasta el momento hemos hablado de migración y la migración a quien más le preocupa es a Estados Unidos, quien no estuvo en la reunión. A partir de la declaración conjunta, ¿cuáles considera usted que son los temas que sí le benefician a ambos países y que en alguna medida buscan fortalecer y atajar elementos que promueven el efecto de las migraciones? Sí, definitivamente proyectos como Sembrando Vida son fundamentales. Esa clase de proyectos que que apuntan hacia la producción de la familia y la permanencia en su tierra, eso es fundamental. Pero yo iría un poco más lejos, porque en realidad la gente quisiera, pero no puede. En diferentes programas yo he propuesto que se fomenten las granjas agrícolas familiares, porque la gente quiere trabajar, pero no tiene el dinero para adquirir la tierra. Entonces, los recursos que se dan para evitar, digamos, la migración, podrían destinarse a la adquisición de tierra para fomentar las granjas agrícolas familiares. Por supuesto que los migrantes son cientos de miles, son millones, y un proyecto así
pues tendría que comenzar por unos cuantos cientos y después unos cuantos miles. Pero se tiene que comenzar porque varios países comenzaron así, países que actualmente son exitosos comenzaron así. Yo si solo quisiera hacer una salvedad que es importante en el sentido que no todos los migrantes son iguales. Es un error comparar los migrantes rurales con los migrantes urbanos. Por ejemplo, los migrantes urbanos que tienen ya una base de educación definitivamente buscan oportunidades de carácter empresarial como ejecutivos en Estados Unidos. Pero los campesinos, gente del área rural, que yo conozco muy bien el área rural, ellos por desconocimiento, por ignorancia, ellos se van. Ellos creen que Estados Unidos es el paraíso y que entonces al irse a Estados Unidos todos sus problemas van a estar resueltos. Ellos no saben de empresa, no saben de posiciones ejecutivas, no saben de grandes negocios. Ellos creen que al llegar a Estados Unidos se van a resolver todos sus problemas. Y por eso hay que explicarle de una manera cercana a esas personas lo que es Estados Unidos, para que ellos comprendan que aquí en Guatemala tendrían mejores oportunidades. Porque si ustedes hacen un cálculo económico de lo que una persona, una familia pone una tienda, por ejemplo, una barrotería, lo que esa persona gana es el triple de lo que ganaría en Estados Unidos lavando carros o haciendo actividades en la calle en los Estados Unidos a largo plazo. Y van a trabajar en empresas como guardianes o para limpiar máquinas y lo que sea en las grandes empresas. Aquí en Guatemala, si se quedan y son debidamente orientados, van a ganar más, van a vivir, van a comer, porque este es un aspecto que no se dice tampoco. Los migrantes en Estados Unidos, aunque consigan un pequeño empleo, comen muy poco porque la comida es cara. Aquí en Guatemala, en su pueblo, pueden comer, pueden permanecer poniendo sus negocios cerca de la familia, en su propia tierra, etcétera. Van a vivir mejor. Eso es algo que hay que explicarles. Y lo que yo decía de las granjas familiares agrícolas, les permitiría sembrar en algo propio, cosechar sus propios productos. Y esto es una solución estratégica, es una solución que han aplicado otros países que actualmente viven bien. ¿Y eso se puede hacer, doctor Montúfar, sin una reforma agraria? Porque tierra para producir es lo que falta en este país, sobre todo en la relación latifundio-minifundio. Sí, definitivamente. Yo no hablaría de reforma agraria, sino que hay mucha tierra yacente. Desde luego, si una tierra está siendo aprovechada, está produciendo y sus dueños le hacen producir, pues perfecto. Pero hay que adquirir tierras que muchas veces ni los dueños saben qué tierra tienen, o los dueños viven en el extranjero, porque es diferente la realidad agrícola de hoy con la de hace 50 años o la de hace 70 años. Ya no es cuestión de hablar de una reforma agraria, sino hay que analizar qué tierra está yacente, porque en muchos casos los que eran dueños hace 50 años ya fallecieron. Los hijos no están en otras partes de Estados Unidos, ni les interesa. Y entonces hay mucha tierra que tiene un dueño original que ya falleció y que a los herederos ni siquiera les interesa, y que hay que resolver eso mediante alguna ley a efecto de poder resolver adecuadamente en un proceso legal cómo esas tierras se deben de adquirir, porque no estamos hablando de expropiar ni de causar daño a nadie, sino de adquirir las tierras para poder convertirlas en granjas familiares. Y por supuesto que sí hay mucha tierra. Yo recorro todo el país, en todas partes hay montañas, hay planicies, hay valles que no están siendo aprovechados, y cuando uno pregunta de quiénes son estas tierras, me responden, el dueño hace 50 años murió, los hijos están en el extranjero, nadie sabe, y los hijos serán 25 o 30 personas que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Ahora, entonces hay que buscar fórmulas de adquirir esas tierras. Ahora bien, Luis Miguel, digamos, ¿cómo ves el tratamiento que le da Washington a este tema? Porque, digamos, a López Obrador le tocó el traslape, le tocó
lo último del mandato de Trump y le toca este inicio de Joe Biden. Te lo pregunto por dos cosas, porque digamos, cuando Trump le dobla el brazo a Jimmy Morales y aquella foto icónica en donde está Trump vigilando que dejen firme el acuerdo de tercer país seguro, López Obrador le dice a Washington, no, momento, nosotros no vamos a ser país seguro, pero mandan 38,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera para que no pasen los centroamericanos. Con Biden pareciera que al inicio Washington dijo vamos a tener una mejor relación y viene Kamala a los recién pocas semanas de haber tomado posesión. Sin embargo, ahora pareciera que ese tema se lo delegan a México y que México se entienda con el Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Cómo ves esos dos componentes? Sí, lo que pasa es que la relación con el Triángulo Norte de Centroamérica ha cambiado en los últimos años, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que la relación con El Salvador está bastante rota. La relación con Guatemala, si bien todavía existe y es, digamos, relativamente buena, pues también se ha tensado un poco, dados los acontecimientos políticos que se han dado recientemente. El tema del Ministerio Público es algo que interesa mucho a Estados Unidos y es un tema en el que actualmente pues no hay la mejor relación para poder seguir trabajando. Y luego pues con Honduras la cosa está, diría, todavía en veremos, ¿verdad? Porque pues, la presidenta Xiomara Castro tomó posesión hace poco y habrá que ver qué relación van a tener con Estados Unidos, pero pues sí es un gobierno, digamos, de una izquierda bastante marcada y esos gobiernos, si están muy tirados al eje bolivariano y demás, pues suelen tener una mala relación con Estados Unidos. Entonces, puede ser por esto que Estados Unidos recurra al presidente López Obrador como una especie de embajador para poder tratar de abordar el tema desde otros aspectos, ¿verdad? Siendo que además a México le ha tocado ser como la puerta, digamos, de Estados Unidos para detener a las caravanas de migrantes. Entonces, pero eso no quiere decir que Estados Unidos vaya a abandonar el tema de tratarlo directamente con los países. Está claro que con El Salvador no va a poder, entonces ahí sí les conviene mucho que sea el presidente López Obrador quien dialogue directamente con el presidente Bukele, porque el presidente Bukele pues sí ya tiene una relación muy deteriorada con Estados Unidos, digamos ya casi completamente rota, ¿verdad? Pero en el caso de los demás países yo creo que pues el presidente López Obrador es como una especie de embajador ahorita, pero eso no quiere decir, con el tema me refiero, pero eso no quiere decir que Estados Unidos no vaya a seguirlo tratando de forma directa con los países con los que mantenga relación, en este caso, pues Guatemala y Honduras. Licenciado Reyes, en concreto, ¿qué se puede esperar de esta visita más allá de la declaración conjunta, teniendo en cuenta que, como bien ha referido Mario, este tema ya se tocó al más alto nivel del gobierno norteamericano? La señora vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala Harris, vino a Guatemala a tratar presuntamente el tema. ¿Qué pasó después de eso? Muy poco. ¿Qué podría pasar más allá de lo que ya ha sucedido luego de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador? A nivel macro yo no esperaría que pase demasiado. Digamos, las condiciones no van a cambiar y como ya lo hemos dicho, si las condiciones de fondo de los países, de los tres países que representan mayor problema de migración para Estados Unidos y México, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, si las condiciones de esos países no cambian radicalmente, y con eso me refiero a que hay un verdadero cambio institucional que permita un verdadero desarrollo económico de estos países, pues las cosas no van a cambiar sustancialmente. Lo que sí va a pasar entre México y Guatemala particularmente es que van a haber algunas cosas, algunos proyectos, digamos, como por ejemplo el tema que ya mencionaba en una intervención anterior de tema aduanero, ¿verdad? Hay algunos temas que se están negociando para poder facilitar el comercio entre ambos países. También el tema de visas temporales de trabajo para que algunos guatemaltecos puedan migrar temporalmente de forma legal y poder trabajar tanto en México como en Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que también parte de la estrategia que ha tomado Estados Unidos es de dar visas temporales de trabajo para personas
para guatemaltecos o centroamericanos que quieren ir a Estados Unidos a trabajar un tiempo y luego regresar a sus países. Ese tipo de cosas, digamos, relativamente pequeñas, sí las vamos a ver como resultado de estas reuniones, pero no más que eso, ¿verdad? Aparte de eso, pues queda el mensaje general de que México va a seguir siendo el freno o un primer freno de migración para Estados Unidos, un freno que debemos decir poco exitoso porque sabemos que las cifras de la migración no se han detenido y más bien siguen aumentando y eso se puede ver también en el aumento sostenido del envío de remesas que tenemos de los migrantes en estos últimos meses, que digamos de la pandemia para acá ha alcanzado cifras récord casi todos los meses y no se detiene, ¿verdad? Parece que va a seguir. Hay que ver, además que Estados Unidos está en una situación de gran necesidad de mano de obra, ¿verdad? Estados Unidos tiene ahorita muchísimo empleo y eso pues también llama a la migración, ¿verdad? Porque son muchos migrantes los que van a cubrir esas plazas para las que ya no se encuentran estadounidenses que puedan, o personas que están allá legalmente, que puedan ocuparlas, ¿verdad? A ver si la situación económica, como se está complicando en estos meses y siguen subiendo las tasas de interés y demás, pues a ver si eso no complica un poco la situación económica y la situación de empleo en Estados Unidos y eso ralentiza un poco el tema de la migración y el envío de remesas, pero en todo caso será pequeño o casi imperceptible. Creo que vamos a seguir viendo migración y va a seguir pasando mientras, repito, no se resuelvan los problemas profundos que aquejan a estos tres países. Ahora bien, doctor Montúfar, ¿cómo entender, digamos, esta relación México con el Triángulo Norte de Centroamérica, con, digamos, tres gobiernos, Honduras, Guatemala y El Salvador, que incluso entre ellos pareciera que, pues, la relación no pasa por sus mejores momentos, y esto se vio en la toma de posesión de Xiomara Castro? Ni Nayib Bukele ni Alejandro Yamatei fueron a esa toma de posesión que uno creería, o en el pasado vimos que siempre cuando tomaba un presidente posesión en Centroamérica, los primeros que estaban eran los vecinos, era lo que se esperaba, pero no ocurrió y pues digamos la relación ha estado un poco entre fría con El Salvador, intercambios de tweets para la pandemia, si ustedes se recuerdan. O sea, entre los tres pareciera que la cosa no pasa por su mejor momento. En el tema de López Obrador, digamos, perfectamente, pues puede ir a un gobierno salvadoreño que pues no se sabe si está a la izquierda o a la derecha. Acá tampoco, bueno, acá pudiésemos colocar a Yamatei por lo que él decía en campaña, un gobierno de derecha, aunque pues ahí hay un fiambre. En Honduras, claramente una izquierda chavista, pro Cuba, pro Chávez. Entonces, digamos, si entre nosotros, los tres, no nos podemos hablar, ¿cree usted que va a lograr López Obrador que entre los tres se pongan de acuerdo? Absolutamente, Mario. Ha puesto muy, pero muy bien el punto de la llaga. Lo ha puesto muy bien. Efectivamente, si pretende tener un acuerdo multilateral, definitivamente no es el momento, ni es el camino. En el derecho internacional, la solución que se utiliza cuando se da un fenómeno como este, de la separación que hay en la comunicación y en la cooperación de los países centroamericanos, es realizar convenios bilaterales, no apelar a convenios regionales, porque no van a funcionar, sino a convenios bilaterales, porque si bien estos tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, no están en su mejor momento de cooperación, pero la relación bilateral que cada uno tiene con México sí es buena. Eso tiene que aprovechar. Esa fórmula que da el derecho internacional sería la mejor solución para que establezca un convenio bilateral con cada uno de estos países y así va a poder obtener el fruto deseado. Sin embargo, solo quiero reiterar, porque vale la pena aceptarlo, Mario, que los migrantes no todos son iguales. Hay diferentes clases de migrantes y las aspiraciones que tienen ellos son diferentes. Y las oportunidades de trabajo primario en Estados Unidos
son para las minorías que ya viven en Estados Unidos. Las minorías sociales en Estados Unidos tienen desempleo y por lo tanto no hace falta que los migrantes ocupen esas posiciones porque hay oferta de mano de obra primaria que proviene de las minorías preexistentes en los Estados Unidos. Y los otros niveles, pues obviamente aquí en Guatemala, en América Central y América Latina, hay profesionales bien calificados que están desempleados o subempleados y ellos buscarán oportunidades que sí las hay en Estados Unidos, sí las hay en América del Norte porque no hay suficientes personas con formación profesional. Entonces, esa es la diferencia, es una de las diferencias de los migrantes. Y lo que mencionaba sobre el trabajo agrícola temporal, esa tiene que ser una fórmula que ya aplique México y también Estados Unidos, que es muy exitosa para los trabajadores temporales que van a Canadá o van a la costa este de Estados Unidos, trabajan, por ejemplo, 10 meses, se regresan, se les paga hasta que están de regreso en su país, se les permite el ahorro, tienen muy buenas condiciones de vida. Esa clase de migración ordenada es la mejor de todas las versiones de migración. Licenciado Reyes, hay una serie de acciones que el gobierno norteamericano ha impulsado en las últimas semanas precisamente para tratar de encontrar una fórmula mágica que le permita evitar el desgaste que le ha generado la migración irregular de centroamericanos hacia la frontera sur, porque inclusive la frontera sigue cerrada, para no llegar a elecciones de medio término con esa papa caliente en las manos. ¿Puede ser un elemento más de esa estrategia? Hemos escuchado del presidente Biden la intención de convocar a una cumbre regional en donde ahora sí invitaría al presidente Alejandro Yamatei, recordando que no lo invitó a la cumbre por la democracia. Ahora la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay desesperación en la administración demócrata para encontrar una vía que le permita evitar la caída libre en las elecciones de medio año, de medio periodo a finales de este año. Bueno, no sé si hay desesperación. Lo que está claro es que ahorita la administración demócrata está buscando anotar algunos goles que les permita presentarlos como éxitos para las elecciones de medio término y seguramente ya con vistas a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que, digamos, los demócratas están ahorita complicados, el tema de la guerra en Ucrania ha desgastado bastante al presidente Biden y además del tema también de la guerra cultural que hay en Estados Unidos que afecta muchísimo la polarización que existe en ese país y la profundiza, ¿verdad? El problema es que ahorita cualquier cosa que se quiera hacer con el Triángulo Norte de Centroamérica y México va a estar muy complicado, o sea, no es un lugar no es un terreno muy amigable para que Estados Unidos busque anotarse ahorita, o la administración demócrata busque anotarse ahorita algunos goles, porque los países de los que estamos hablando, esos 4 países, tienen cada uno sus crisis democráticas internas, ¿verdad? México ahorita está en una crisis democrática bastante seria, provocada por el mismo presidente López Obrador, a quien de ninguna forma se le puede llamar una izquierda democrática ya a estas alturas. Se ha demostrado que el presidente López Obrador dedica sus famosas mañaneras a atacar a la prensa independiente, a atacar a sus opositores políticos, ha utilizado el sistema de justicia para atacar a sus opositores políticos, académicos y periodistas, y además desgasta constantemente la institucionalidad mexicana, ¿verdad? Entonces yo creo que ya la izquierda democrática de América Latina no se identifica actualmente con el presidente López Obrador de ninguna forma. Y bueno, y ni hablar de lo que está pasando en El Salvador, la crisis democrática que tenemos aquí en Guatemala, y a ver qué pasa con Honduras, ¿verdad? Que, digamos, acaba de salir del problema que tenían con el presidente anterior, y a ver qué pasa ahora con Xiomara Castro, y ya recientemente pues vimos que el esposo de la presidenta Castro pues está ya tomando un liderazgo bastante que preocupa bastante dentro del gobierno. Así que
hay que ver que estos países también están en sus propias crisis institucionales y que es muy difícil ahorita, primero, que nos pongamos de acuerdo y segundo, que realmente podamos servir como algo que Estados Unidos pueda, o que la administración demócrata pueda presumir como algún logro en estos países, ¿verdad? Yo lo veo bastante complicado. Ahora bien, doctor Montúfar, digamos, cuando uno hace un repaso de la situación, de cómo están configurados los gobiernos en América Latina, y lo hemos hablado innumerables veces con Christians, en cuanto a que pareciera que el momento de López Obrador era en aquel 2006, cuando estaba Correa, cuando estaba Evo, cuando estaba Cristina, cuando estaba Néstor, cuando estaba Hugo Chávez. Pareciera que ese era el momento de López Obrador. Hoy en día es un López Obrador, sí, el segundo presidente con mayor popularidad a nivel mundial y el segundo después de Bukele en América Latina. Pero regionalmente, un liderazgo que no, digamos, más allá de los tweets o de verlo por las redes, ¿no ve usted que su momento era precisamente en 2006? Cómo no, Mario, definitivamente coincido con usted. Los tiempos ya se han desajustado, porque efectivamente la figura de AMLO corresponde a una época anterior. Los acontecimientos en el mundo y en la región han variado. Y si no, veamos lo que pasó en Francia, por ejemplo. En Francia, pues entonces hubo una mayoría que se pronunció, cayó en desgracia el socialismo y hay una serie de tratamientos entre los diferentes grupos para reordenar la ciencia política en Francia, un país culto, un país educado, pues entonces no es fácil de manipular a la población como se ha hecho. Definitivamente los presidentes tienen que saber afrontar los retos que tienen en cada momento. A mí se me pasaba mencionar algo también, Mario, y es que el presidente de México tiene que dejar aquí un mensaje para proteger a los mexicanos aquí en Guatemala, porque yo soy abogado litigante, y en las cárceles hay mexicanos, y la embajada puede hacer muy poco porque se tienen que seguir los procesos legales que son largos, tediosos, complicados, nunca falta la corrupción y las injerencias extrañas. En las cárceles hay mexicanos que están indefensos, que sus derechos han sido violentados. La embajada puede hacer muy poco porque son procesos legales y que no pueden intervenir, pero se tienen que buscar soluciones macro, soluciones de Estado a Estado, y este punto lo eché de menos en la agenda del presidente López Obrador. Alguien le tiene que decir al presidente que en Guatemala hay mexicanos en la cárcel y que son inocentes y están sujetos a procesos o digamos que están por delitos menores o delitos de carácter migratorio y tienen años de estar en la cárcel y ya hubieran cumplido la pena y siguen en las cárceles. Eso nadie lo dice, pero yo sí lo sé porque yo soy abogado litigante. Y entonces nadie le ha dicho al presidente que tiene que llamar la atención de las altas autoridades del Estado, los tres poderes del Estado, para hacerles ver que hay mexicanos que están detenidos ilegalmente, hay mexicanos que están detenidos en las cárceles y no tienen una sentencia ni se les acelera el proceso, hay mexicanos que están de una manera irregular en las cárceles. Esa situación es grave porque se están violando los derechos humanos de mexicanos, hombres y mujeres. Nadie lo ha dicho, Mario. Entonces creo que es importante, en este momento este programa es muy importante para que alguien le diga al oído al presidente López Obrador que trate también a alto nivel los derechos humanos de mexicanos que están en las cárceles de Guatemala. Se nos agota el tiempo. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Feliz noche. Buenas noches. Bueno, Cristian, allí la pandemia también eclipsó un poco todo esto de las visitas bilaterales. ¿Qué otro presidente ha venido? ¿No ha venido otro presidente?
Y el mismo Andrés Manuel López Obrador no ha salido mucho. No ha salido, ¿no? La pregunta es que siempre nos lleva a especulaciones, Mario, es ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Y cuál es el tema de fondo que realmente lo trajo? No hay casualidades en política, ¿verdad? Ninguna. Ninguna. Bueno, gracias, Cristian. Nosotros nos vamos, nos vemos en otra.